en la recta final de la mañana. En medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. En un día muy bonito, en un día que hoy salí a la calle y no sabía si ponerme un busito, que al final me puse, y mientras venía para acá, porque cuando toqué la calle estaba para busito, pero ya al ratito no, y ahí empiezo, ¿y qué hago con este busito? No sé si a vos te pasa lo mismo. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué dice Raulito? Matute. Bien, todo bien. Esas temperaturas sí, que son, son incómodas. Temperaturas Claro. incómodas, porque vos salís con el busito pensando en los 16 grados, ¿no? Y vas por el sol y hace calor. Caminás y hace calor. Uno tiene un poco más de grasa que cualquier persona normal y hace calor. Claro, y yo veo... ¿Va yo también tengo- atado en los hombros el busito o en la cintura? De ¿Cómo? Pueyrredón para el lado de acá, sí. No, Sí. pero para, ¿qué se está usando ahora? Las ondas chetas que van por el aire, ¿qué indican? Que el busito IO pullover Claro. va en... Suéter, no digo Suétercito, pullover. suétercito. Suéter, no Sí, pullover. no digo pullover. Pullover es, No. Pullover es más grueso, ¿no? Pullover no. es del otro lado de Pueyrredón. pullover es grasa. Sí, Pullover es de la General Pápara. Sí, Se sí, dice suéter. suéter. Tenga cuidado porque Un le van a sacar suéter. el pasaporte. Fantástico. Sí, suéter. ¿Y el suéter va atado o va a la cintura? ¿Dónde va? Yo lo veo más sobre... y lo vi el otro día y me puse a pensar, es verdad. Yo sobre los hombros. Gracias Sobre a los la hombros. gente de Sí, Salomón por el sí, cafecito sí, de si toda no la fuera por este Riquísimo. maravilloso café. Mire cómo estamos. Sí, muy bien. Yo voto por hombros. Sí, sí, es más sobre los hombros, pero no es atado. ¿Sabes cómo lo vi más? ¿Cómo lo explico para ser gráfico? Las mangas sí, como- recogidas sobre la otra manga. Como medias. Como si fuera Como medias. Ahí está. ¿Me explico? Sí. Como medias. Esa es la mejor definición. Los puños como medias, Los puños como medias. abrazando la espalda y los hombros de... La cintura no. Eso, Sí. No eso vi tanto quedó- cintura, no. La cintura es más campera, es más joven. La gente... sí, y el Quizás la pullover mujer lleva más en la cintura. ¿eh? es posible. Y el suéter, vi muchos suéteres de triángulos. ¿Cómo se triángulo? Los Bremer. O sea, ¿vio Los antiguos, los del los abuelo. antiguos Bremer. Volvieron Pero lo del de abuelo. triángulos. Vi varios así, color patito suave. ¿Pero triángulo o así tipo rombo? Que- No, triángulos, como si fuera un escocés triangular, por decirlo mal. Celeste, pastel, poquito de rosa viejo, sobre una base amarilla patito muy suave, como parecida a la camisa del señor. Vos tenés eso y las mujeres se Sucumben. te tiran, sucumben. Bueno. La mujer sucumbe en los cordones antes de que usted cruce. Por eso vos no te vestís así porque no querés. No, me querés vestí así provocar. y se rieron, entonces me lo saqué. Sí.
No, yo el fin de semana salí, tenía esa duda de dónde llevar el suéter. Fui a ver a un amigo a cantar A Duilios, ¿verdad? A Duilios, Sí. una A Duilio. Miraglia. Muy lindo, de por sí, en el Palacio Libertad. El Palacio Libertad, lo que era el CCK, ¿no? Hermoso. Las gritas cambian los nombres de Claro, esa y no manera. podía ir con la mochila No, claro. al Palacio Libertad. Entonces digo, bueno, me No, lo van a llevo. pensar que iba a poner una bomba. Claro, lo llevo en los hombros. Y bueno, y así. Sí, hay mucho de eso en hombro. Han vuelto no es que han vuelto, hay muchos zapatos tipo botita. Pero no las de gamuza de los 70. Que uno era... La bota gamuza. La bota de gamuza era casi guevarista. Era casi guevarista. Son de cuero, pero tipo botita. El invierno o el otoño trajo nuevamente eso. Con traje o zapato o pantalón de vestir. Como si lo demás no fueran de desnudarse, pero bueno, le dicen pantalón de vestir. Los del... Todo eso de Porredón para este lado, ¿no? Cuestión es que lo saqué a pasear el suéter, porque no me lo puse en todo el día, pero ese es el riesgo que uno Sí. corre Porque a mí me con pasa... estos días, ¿no? porque yo me canso de estos días. Me canso y un momento digo, más sí, salgo así nomás. Y ahí te resfriaste. Y ahí me agarra un frío a la noche Sí. espantoso Sí, que sí, necesito una sí. campera gruesa. Sí. Y yo estoy en chombita. Exacto. Sí, el invierno o el otoño, estas temperaturas Claro. no son para recibir el invierno, son básicamente para enfermarnos. Hay mucha ¿De ahí gente está fresco resfriada. Pachomba? Claro, Y está fresco, ahí para está la fresco fama. Pachomba. Ve que todo tiene un porqué. Sí. A ver, noticias de la mañana. Tremendo lo de Merlo. Sí, Merlo. Lo de Mariano Acosta con este depósito de garrafa. Me llegó muy temprano porque tengo gente, yo suelo recorrer mucho esa zona y tengo mucha gente conocida. Las imágenes espeluznantes, imagínate un depósito de garrafas volando para todos lados. Parecía Y el Líbano. claro, y Cuando haciendo uno- que las garrafas, esto me pasó muchas veces, las garrafas al explotar salen como un misil, literalmente, y pueden ir a 200 metros, 400 metros, ojo, y te cae Y un te cae una garrafazo. garrafa. Hay una imagen que le pasaron. No chicos, sabía no que sé si la reaccionaba puedo- así la garrafa. Yo Sí, pensé sí. que explotaba, ¿no? Ah, Que- pues, explota, está bien, explota, pero Claro, la fuerza hace que... claro, Mira, no es que te viene toda entera, te viene una parte, pero son un esquirlazo de garrafa que... peligrosísimo. Había Aparte 2.500 explotan. garrafas. dicen. Sí, sí. Sí. Es muy probable que hablemos con algunos de los vecinos en el transcurso del programa de allí de Mariano Acosta para que nos cuenten un poquito más cómo lo están viviendo, qué es lo que está pasando. Es terrible. ¿No? El miedo que deben Y tener además- es salir a la calle. Estas cosas, No, bueno, claro. a ver, un depósito de garrafas casi te diría que obligadamente tiene que estar en una zona urbana porque la gente necesita llegar rápidamente a cambiar la garrafa a un lugar cercano a su casa. Sí. A ver, la lógica que diría que ya tendría que haber Delivery red. debería haber. Claro. No, Bueno, tiene que bueno, claro, pues estamos hablando de eso. Con urbano no tiene, como no tiene cloaca, como no tiene Sí, sí, tantísimas cosas. No pasan los años, seguimos igual. Sí. Y la gente tiene que ir a cambiar su garrafita. Y claro, bueno, lo tenés que tener medianamente cerca. Pero ¿qué pasa? Parece que fue una pava eléctrica. Eso no llego a comprender porque Bueno, capaz que bueno, usted, eso tiene que ver con la instalación eléctrica, calculo. Obvio. Que falló con una pava eléctrica que son muy Agarra fuego. Sí, tiene una resistencia que consume mucho, como las como, planchas. como los electroventiladores, Claro, los caloventores. caloventores, Sí. exactamente. Hoy hablaba Pero con- no entiendo la relación con que haya explotado, porque la garrafa ¿Sabes claramente lo que no pasa? está enchufada. ¿Sabes qué? ¿Me- No, la me- garrafa ¿Me no. explico? No, a veces la ¿cuál instalación es la- eléctrica no da abasto con tanto consumo y recalientan los cables y así es cuando Exacto. se generan los cortos. A ver, vos sos de dejar, por ejemplo, cuando cargas el celular, ¿vos dejas el cargador encendido? Yo puesto? tengo el cargador enchufado desde el 2014. Bueno, Y lo que hago es meter el celular Exacto. y listo. Eso está mal, ¿verdad? horrible. Lo voy a sacar esta misma tarde. Horrible porque vos te podés ir, como pudo haber pasado acá, vos dejás allí, para tenerlo a mano, agarra temperatura, explota, se prende fuego todo, agarró la garrafa, agarró todo. sí, sí. Además lo tengo genera, cerca de una cortina, además genera aparte. consumo de electricidad. Además, Tenerlo enchufado. ¿Cómo que genera consumo? Claro. Pero si no enchufo... El transformador genera consumo igual. todo está comiendo, haciendo... Ahora entiendo todo. ¿En serio me dice? Sí. Esas Sí. cosas no las sabía, uno es un ignorante en ese sentido. Pasa que, ¿qué nos pasa? Pero Te da- pará, no está enchufado el celular, No, salvo igual cuando está- carga. Si vos lo tenés el cargador puesto, te está comiendo energía. Otra, Está calentando y sí. puede explotar.
Por ejemplo, a mí me pasó el otro día, pues tengo en mi pieza, me olvidé. Había mosquitos, qué sé yo, y tengo un enchufecito claro. que no lo tengo... ¿El lo del tengo líquido o el de la pastilla? Claro. De la pastilla, pero lo tengo atrás de un mueblecito. Justamente para que no joda, lo puse ahí. Me olvidé, pasaron como 4 o 5 días cuando lo agarré. La pastilla de la... Claro, Claro. ¿verdad? Porque tiene una resistencia adentro. Eso sí, tengo la precaución de sacarlo, pero la verdad que lo del cargador nunca... Lo tengo en serio, al lado de mi mesa de luz, Enchufado siempre. desde que me mudé, me parece. Claro. Salvo vacaciones. Tenés el pelo negro. Sí, salvo vacaciones, No, eso hay que sacarlo. Pasa que también, vos decís, y lo saco, ¿y dónde lo pongo? ¿Y dónde? Y bueno. Pero sí. Mi mujer Bueno, no- vuelvo al tema de la pava eléctrica. La pava eléctrica, mucha gente la tiene en la cocina enchufada Claro, 24 yo no, 24. yo La no. tiene, la tiene en un rinconcito donde le es cómodo, tiene el platito, Sí. ya tiene, Sí. tiene la plata, la tiene eléctrica y la usa cuando eventualmente. Pero está prendida todo el tiempo, se recalentó y ¡plumba! Otra Sí, cosa. yo eso lo cuando, está desenchufada, pero... cuando la pava eléctrica se rompe, tiene un botón de seguridad la pava eléctrica, ¿no? Por lo general tiene un botón de seguridad que corta automáticamente cuando llega a determinada temperatura. Hay veces, por lo general, es lo primero que se rompe en la pava eléctrica. Entonces, ¿qué hacen? Los que más o menos entienden, puentean. Anulan esa... Claro. Entonces la dejan enchufada directo, calientan el agua, desenchufan, pero ¿qué pasa cuando te la olvidás? Claro. Ahí está el Esos son tema. los problemas de saber. El saber trae esos inconvenientes. Yo como no tengo idea, para mí un puente es una cosa que va de una vereda a la otra. Digamos, no es otra cosa que Claro. eso. Es por un río hay un puente. Es todo Puentean lo que esa sé. llave, entonces para que ande directo. El tipo que sabe y tiene suficiencia, te la puenteo. Y después generas una tragedia por puentear. ¿Cómo vas a puentear? Yo lo de la pava en casa está desenchufada. La enchufamos cada vez que es necesario. Pero le soy sincero, debería rever los enchufes porque hay varios cargadores en casa enchufados. Sí, sí. Y tantas otras cosas que uno hace mal. Sí, hasta nos hemos ido de vacaciones dejando esos Yo corto la cargadores. luz siempre. Yo corto la luz. Claro. Y Está si bueno voy eso. por un par de días, desenchufo la heladera, salvo que el Claro. freezer esté muy lleno, ¿no? Pero cuando cortás la luz, la heladera también Claro. no tenés que dejar nada. Claro. Siempre nos vamos, desenchufamos hasta la tele, todo. Veo que la tele queda con un puntito rojo. Claro. La desenchufo también. Esa es una buena medida, sí, porque capaz que vos estás afuera, la famosa tormenta eléctrica, además, hay que Sí, desenchufar sí. las cosas. O bajamos la térmica, ¿no? Claro, la térmica. No te Tengo idea. recuerdo. Donde tomamos Ya, un, ya, sí, se corta la luz. tomamos- La NASA. Tomamos un Los mate tapones, con la los tapones, térmica. sacale, si no le saca el tapón. Eso ya es. Sí, que eran de cerámica, eso me acuerdo. Yo lo miraba a papá haciendo eso y no podía entender. Yo creía que papá era Superman, como nos pasa a todos. Porque no Los tapones. ponía un cobre, un hilito de cobre en el tapón y hacía un ruido en un tablero de cerámica. Cuando no llegaba le mármol. poníamos una monedita. Mire para- usted, para que sí, llegue- esas cosas, sí. Para que llegue bien. Después hacer llegaron contacto. estas cosas novedosas. A veces uno tiene recuerdo de aquellos años y dice, estamos vivos de pedo. Sí, Perdón claro. la barbaridad. Claro ¿no? que sí. Claro, Claro que es. sí. Desde ¿Cómo la aberración puede del brasero en muchas casas que no tenían calefacción. Mi ¿Se viejo acuerdan? tenía un Que par se de, ponía- de estufa que él adoraba, grandes, eternas, a querosén. Bueno, eso era peligroso si no Era tenía una aire, cosa- aire, ¿no? vos Mi vas- mamá me castigaba y le sacaba el enchufe a la tele. Y yo iba, era chico y lo conectaba igual. Un día hice volar los Bueno, yo voy a tapones. confesar ahora que mis De la padres casa. están más allá, me estarán viendo desde el cielo. Yo me autopicañaba. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Me gustaba darme electricidad. De chico. Me gustaba. Un día me agarraron y me dieron una patada en donde ya le dije, Ahora entiendo todo. porque yo sacaba el enchufe un ¿Sabés que yo trataba poquitito de y entender tocaba. algunas cosas que no entendía y ahora sí entiendo. Pero lo hacía 2 veces por semana. ¿eh? Ah, con Sí, ganas. Me gustaba. Pero es un- Me descubrieron una vez, Este está entendí vivo- está y no vivo lo de hice más. pedo. Pero yo sacaba un poquito y metía el dedito ahí y me daba una... Bueno, me gustaba. Es Me gustaba horrible, la, es después me horrible. gustaba La sensación. la cosa que te quedaba en el codo y después se pasaba. Me hacía eso, ¿Hablaste te juro. con profesionales, ¿no? Debería, ya no lo hago más. Sí. Pero me Teléfono para gustaba... Gasparini. Me gustaba la electricidad. O el shock que genera el golpe, Bueno, la patada. La patada. La batería de 9 volt, ¿nunca te pusiste en la lengua? No, Batería de con 9 el volt. Scalectric. Sí, 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 la batería de 9 con el Scalectric hacía eso. Yo le pido perdón a toda la gente que nos está escuchando. Perdón, mi hermano Creo que tenía un entienden Scalectric. por Una qué cosquillita, este 9 programa volt, no es tiene- nada. tiene Sí, sí, era problemitas. muy, era linda esa cosquilla en la lengua.
Es verdad, lo hice pocas veces, pero sí, lo hice. Y te genera un... Confesiones de otoño. Bueno, hablando de ya está, ya que a mí me gustaba romper los termómetros y jugar con el mercurio, lo cual es Mira, terrible. es también. tremendo. Es Yo terrible. tuve Peligrosísimo. meses, todas las noches, lo tenía guardado en una cajita. ¿Vio la cajita donde vienen los anillos? Claro. ¿Cómo estamos vivos? Tenía ahí un termómetro, ¿Te estoy diciendo? mercurio, y yo a la Es noche lo verdad, a mí agarraba también, mercurio. y me gustaba hacerle así, que volvía a unirse como Terminator. Digamos, Claro. Terminator nació en mi habitación. Claro. Me Tremendamente encantaba cancerígeno. eso. Como el Tremendamente temil, el cancerígeno. temil era. El Franklin teníamos nosotros, el termómetro Franklin. Tremendamente Eh, peligroso. Hermoso, hermoso el momento el del mercurio. Mucho tiempo tuve mercurio Están en una prohibidos ahora. cajita. Yo todavía tengo uno No de se esos. venden más, esos están ¿No? prohibidos. Tengo uno de esos en casa. Mañana lo traigo y jugamos con el No, mercurio. No sabía, después uno se enteró que era cancerígeno con el tiempo. Yo creo que se hizo cancerígeno en el momento que nos tóxico. avisaron. Antes no, porque yo jugaba con eso también. A ver, no era jugar todos los días, pero tenía en una cajita uno y después lo perdí, qué sé yo. Increíble lo del mercurio. Es un metal líquido. En la cabecita de uno de 12 años, metal líquido. ¿Qué me estás hablando, metal líquido? Y sin embargo, es un metal líquido. Extraordinario. Sí, qué lindo lo que me hizo acordar. Estoy viendo mi... Qué lindo. Bueno, volvió Nelson, para todos aquellos que estaban preocupados. Ah, Ayer no volvió sabía. Nelson. Sí, ayer lo... Yo ya no Estaba vi tele. pobrecito, es tan grosso. Llegó Le daba después la mano, Domi. 18.000 millones de horas de avión y todo lo que vivió allá, llegó y se puso frente al noticiero y estaba como viste, como golpeado. Claro. Y ahora lo tengo ahí a Alan Ferraro en el Líbano. ¿Qué hace, amigo? Lo estoy viendo ahí, pero vuelva a casa. ¿Qué- Parece el de Friends. Sí, está todo ahí con un casco, con cosas. Está con Alan Ferraro como periodista y Matías Rivera, mi camarógrafo, ahí en el Líbano. Digo, vuelvan a casa, señores, ya está. Ya lo mostramos. Ya está. Qué bárbaro. Ya que, Dios mío, qué mundo en guerra. Qué Sí, difícil, es una locura, qué es una difícil locura. todo. Bueno, decíamos, hoy vamos a estar hablando por el tema de las garrafas, tremendo lo que ha ocurrido, la gente está muy conmocionada. Hay muchísima gente que se quedó sin su casa, porque voló una manzana entera. Es tremendo lo que ha ocurrido allí en la zona. Algunas imágenes son realmente espeluznantes. Imagínate, estás en el patio de tu casa y te cae un pedazo de garrafa. Sí. Para ir cerrando esta primera parte, ayer me tocó estar en las calles del centro, cubriendo la marcha por el 24 de marzo, 50 años. Primero, muchísima gente. Masiva, Entonces, sí. Todos los medios se encargaron de... No, Casi la palabra era imposible. masiva. Y aparte durante todo todos el los día, medios. porque ya ayer cuando salía de la radio ya había mucha gente volviendo, o sea que fue temprano en la mañana a la zona del centro, y hubo como un peregrinar permanente durante todo el día. Simplemente para escuchar a las 4 de la tarde un comunicado, lo que siempre ocurre, pero esta vez masivamente, o sea, primero entra la cámpora, que viene entrando hace algunos años, algunos sectores del La peronismo, cámpora después tenía se una van, bandera enorme que y entra decía a la izquierda. Cristina Libre. ¿Qué Bueno, tiene que ver con el porque 24 de marzo no eso? importa. Sí. Bueno, también lo dijo Axel en un discurso. Bueno, ¿Y qué tiene que ver Axel? Está todo bien, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Axel porque, en el discurso central hay un problema que del 24 de los marzo? chicos jóvenes a veces confunden porque no lo saben, porque no lo vieron. El kirchnerismo, y lo dice Máximo también, Máximo Kirchner, para el kirchnerismo los derechos humanos arrancaron en el 2003. Sí, sí. O sea, antes no Sí, hubo se han nada, apropiado de Alfonsín esa... no hizo nada. Entonces, un dato para tener en cuenta, ¿no? Porque o vos tenés una historia de militancia permanente en tu vida, sos consecuente a determinadas ideas, o te adecuás a determinadas ideas en determinado momento porque te conviene. Con todo el respeto que uno puede tener a la historia y la trayectoria, Néstor y Cristina durante la dictadura no hicieron nada. No solamente no hicieron nada. Por ejemplo, la hermana de Néstor Kirchner, Alicia, fue funcionaria de la dictadura En Santa Cruz. Sí. durante la dictadura en Santa Cruz. Fue ministra de Desarrollo Social durante todo el periodo de la dictadura. Entonces digo, qué sé yo, a veces es difícil ciertas cosas.
Esto no quita, bueno, no quería entrar en ese tema, pero sí quería ir a pensar, algo que me llamó la atención cuando había tanta gente en la calle, y había muchas familias, y salió todo bien, tranquilo. No hay que olvidar lo que pasó, está bien. Creo que la nota la propuse yo ayer, digo, voy a hablar con la familia, ¿por qué van con los chicos? ¿Qué se le dice a los chicos? A veces es difícil explicarle a las criaturas semejante grado de horror. Pero ayer fue un día para recordar a las víctimas de la dictadura, que fueron muchas. 4.000, 8.000, 10.000, el número simbólico 30.000, no importa. El tema es que hubo un proceso militar, una dictadura militar que fue asesina, salvaje y feroz. Y ayer era para recordar eso. No quitan no tener memoria completa, el gobierno lo decíamos, ya mostramos una parte, invita a la reflexión completa, que está bien, yo adhiero a la idea de tener todos los elementos y después que cada uno saque sus propias conclusiones, pero no ocultar lo que pasó. Durante muchos años era casi políticamente correcto, era lo que debía hacerse, ¿no? Hablar solo de una parte de la historia. Y, insisto, desde mi punto de vista es muchísimo más grave tomar el control general de un país, hacerse dueño de todas las herramientas del Estado y hacer terrorismo de Estado. ¿No? Porque bueno, de hecho cuando ya llega la dictadura ya habían prácticamente diezmado a Montoneros. Esto es muy difícil hablar de estos temas porque ¿viste? Te levantan las voces uno y otro y la gente grita. Y no es cuestión de gritar, es cuestión de, primero de preguntarles a los que lo vivieron, porque los que lo vivieron te lo cuentan. Pero en muchos casos lo que lo vivieron le da miedo hablar, todavía. Y yo no quiero hablar, porque viste, si la gente se enoja, entonces no te cuentan mucho. Y hay ciertos sectores que toman la voz y dicen esto es así y no se discute. Y bueno, discutir está bien, sobre todo han pasado 50 años. ¿Cuándo vamos a discutir? ¿Cuándo nos podemos sentar a pensar lo que pasó en líneas generales? ¿No? Entendiendo los horrores que hubo de todos lados de la historia. Y entendiendo, y ayer lo hablábamos, cuando hablamos de la noche más oscura de la Argentina, aquella noche del 24 de marzo, es oscura por lo que ocurrió, por lo que iba a pasar en el corto plazo a partir de ese momento, sobre todo durante los primeros 6 años de esa dictadura. Fue larga porque daba como un horario, como un momento, algo muy negro que venía pasando desde hace algunos años. Y es negra y oscura porque a partir de allí no nos pudimos recuperar más. Ni siquiera en democracia. Gracias a Dios vino la democracia. Tenemos que defender la democracia, gracias a Dios. Con sus luces y sombras es lo mejor que tenemos. Hay que defenderlo a ultranza. Pero muchos se han subido, muchos políticos, a ese carro de la democracia para hacer su caja personal, para su beneficio personal, para su chanchullo personal. Y la verdad es que no estamos bien. La clase dirigente es responsable de eso. Nos han empujado a sectores de oscuridad profunda en los últimos años. No hemos salido, no encontramos la fórmula para salir. ¿Pasa en todos lados? Sí, puede ser que pase en todos lados. En muchos lados, no sé si en todos, en muchos lados puede llegar a pasar. Pero nosotros somos un ejemplo para analizarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. No salimos más desde esa época, seguimos ahí, seguimos en el horror, en la oscuridad, en la utilización política, ¿no? En llegar al poder y generar situaciones que le dan beneficio solo a unos pocos, utilizando a muchos. Ayer era para reflexionar, insisto, también ayer era un día para recordar a las víctimas de la dictadura. Los del otro lado tendrían que tener su día y también salir y manifestarse. Todos tienen derecho a hacerlo, ¿no?
Pero hay que bajar los odios, ¿no? Hay que bajar los odios. Hay que explicarle a los chicos, mira, pasó esto y tenemos que luchar para que no vuelva a pasar una cosa así. Sin miedos, ¿no? Sin miedo, pero con verdad. ¿Gordito? Sí, coincido. Yo creo que cada 24 de marzo se pierde una oportunidad, lamentablemente. Uno sueña o es casi una quimera, un imposible, una Argentina unida, sufriendo por aquellos que ya no están. Coincido también con usted en esta cuestión de el Estado tomando las armas del Estado y el poder del Estado y todo lo que eso implica para matar ciudadanos es aberrante. Es aberrante. Eso estoy de acuerdo. Ahora, previo a eso hubo muchas cosas que generaron la llegada de esta dictadura, ¿no? Solo hace falta leer un poco, mirar un poco para entenderlo. Yo sueño, es una quimera sin sentido casi, con un festejo del 24 de marzo juntos, por aquellos que ya no están, más allá de la ideología, que es imposible. Y yo creo que se pierden oportunidades inclusive de encontrar la verdad cuando el que festeja, festeja solo de un lado. Porque no es verdad. Porque no es verdad. Inclusive hasta, yo decía también sin entender, que el principal orador sea un político que nada tiene que ver con aquellos momentos. Porque si vos me decís, por dar un nombre, va a hablar Graciela Fernández Mejide, ¿estoy de acuerdo o no? No sé. Ahora que tuvo que ver, tuvo que ver. Axel convirtió esto en un acto político partidario, donde inclusive evitó que muchos que no coinciden con su forma de pensar se quedaran en su casa y que tal vez podrían estar ahí sufriendo y recordando. Gordo, ni ¿no? siquiera se ponen de acuerdo los mismos sectores. Entró, como viene pasando, a mí me ha tocado ocurrirlo muchas veces, entra la cámpora, esos sectores del peronismo, hacen su acto, se van, la izquierda se queda una escuadra, Sí. entra la izquierda, hace su acto. Sí, son micromomentos, ¿no? Es verdad. Cristina Libre en la principal pancarta de la cámpora Cristina Inocente. es como poner ferros de primera, ¿viste? Aguante Racing de Córdoba. Digo, no tiene mucho que ver. Nada. Ayer me pasó, yo estaba haciendo estas notas con las familias re lindas, la verdad que tuve testimonios re lindos, conmovedores, de gente que piensa y sueña en un país mejor. Estoy haciendo la nota, un estúpido atrás mío, ¿cómo a lo nazi le va a pasar? Me gritaba a mí. Sí. Me gritaba, yo me movía, lo nazi le va a pasar. Y en un momento, perdón, a vos, le digo, pero si me vas a buscar a dónde si estoy acá. Me dice, fuera de dónde, le digo. ¿Dónde querés que me vaya? No, le digo, pero no ve que estoy hablando con la gente. Le digo, pero no seas intolerante. Aparte, si me decís así, decime por qué. Sí. No, vos sos cómplice de la dictadura. Sí, Digo, las manos manchadas de sangre. otra vez, de nuevo, porque tienen esos casetitos. Digo, bueno, explícame cómo puedo ser cómplice de la dictadura si cuando arrancó tenía 6 años, cuando terminó tenía 12, y estaba en la escuela primaria. Digo, ¿cómo? Digo, además toda mi historia es claramente una crítica a aquellos años oscuros. Pero no, es esto de... Bueno, ese es el enorme riesgo Sí, que se genera. no se puede. Sí. Se genera cuando se les meten cosas en la cabeza A la y gente. terminan siendo. Odio, pero eso ahí tenés. Sí. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque Sí, ese sí. muchacho no tenía idea, pero me odiaba. Sí, por las dudas. ¿Por qué? Porque sí, porque Sí. alguien le dijo, ahí hay vos a ese señor que tiene ese micrófono, que yo estoy seguro que ni mi nombre sabía, vos lo tenés que odiar, y lo tenés que putear, y lo tenés que cupir, y sí, porque sí. Y terminan Y así no se siendo puede. tan intolerantes como aquellos a los que No se quisieron puede. combatir. Y no se puede, claro. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de nada, porque el tipo lo que quiere es hacerte daño, porque sí. Sí, sí, sí. Porque no Es entiende, triste. porque no le explicaron, porque cree que está bien, porque el que entiende y no lo hace, porque el que manda a hacer esas cosas, seguramente se cruza conmigo, me abraza, Ujú. porque es así. Pero baja esa línea y gente que no entiende, que no tiene educación, que no leyó un libro, que no entiende nada,
va y odia. Sí, es muy triste y esa es una de las oportunidades que pierde la Argentina. Sin duda. Así sin duda, estamos. es una lástima. 10:36, dale, primera pausa. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio. Padre Ustarroz 5258. Teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti. Avenida Croacia 2312. Teléfono 02320-353102. Anexo de alta complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima, teléfono 02320-353102. Cardiovascular y metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Esta Semana Santa, regálate tiempo para vivir experiencias que te llenen el alma, para respirar aire puro, para descubrir sabores y dejar que la naturaleza te abrace. Tucumán, tu próximo destino esta Semana Santa. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Seguimos aquí en La Trinchera. Qué placer tener a Nico Cereijo. ¿Cómo va, amigo? Buen día. Hola Gustavo, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo ves, amigo? Sé que recién reflexionaba sobre, quiero conocer tu opinión, ¿no? Sobre el 24 de marzo. Conmovedor, me tocó caminar ayer las calles, muchas familias, propuse y me compraron, y le agradezco al canal, me conmovía la cantidad de gente con sus familias, entonces me preocupaba, digo, ¿qué se les dice, no? Chiquitos de 8, 9 años, cuando pasás por allí, ¿cómo se explica el horror? ¿Cómo se explica lo que pasó, no? Y eso fue conmovedor. Eso fue conmovedor sí, para mí. Hay dos dimensiones centrales. La primera tiene que ver con el valor de la vida y de lo que implica respetarnos en democracia. Exacto. Me parece que ese tiene que ser el principal aprendizaje. Sabemos que históricamente el pensamiento político argentino siempre estuvo dividido en grietas, ¿no? En divisiones tajantes, y me parece que lo interesante y lo sano tiene que ser que aprender a convivir en las diferencias, o sea, poder respetarnos, poder entender que puede estar gobernando alguien que quizá que no sea de la preferencia de uno, o sí, pero siempre con el respeto institucional que lo amerita y que corresponde. Ese creo que es el principal tema, porque
viste que se ha desarrollado esta cuestión de memoria completa, ¿no? De un lado al otro. Y aquí lo que, por supuesto que la violencia política en general hay que condenarla, si bien fue una herramienta típica que utilizó la política, es condenable. Aquí también lo que se está juzgando es una ejecución sistemática desde el Estado. Entonces eso es lo que nos tiene que advertir como ciudadanos y decir, eso no se tiene que permitir más. O sea, que un Estado garantice o habilite centros clandestinos de detención o las voladuras, etcétera. Ahora, es también, porque por redes he recibido eso también, y mucha gente que dice, sí, pero los terroristas también, por supuesto que una persona que puso una bomba y que, por ejemplo, ha matado a han asesinado a familiares de, por ejemplo, militares, también es condenable. O sea, nadie está diciendo con esto que es uno u el otro, ¿se entiende? O sea, la reflexión tiene que superar. Digamos, han puesto bomba en un bar donde estaba la gente tomando un café con leche, digo, qué sé yo, y han muerto. A ver, a mí me parece positivo hablar de todo, ¿no? A esta altura. Pues digo, en 50 años, Nico, digo, llega un momento que tenemos que hablar de todo. Pero como vos bien decís, y remarco, y reafirmo, y suscribo, el terrorismo desde el Estado, cuando vos te haces cargo del poder soberano del Estado y usás todas las herramientas del Estado para cometer semejante barbaridad, porque ahí donde se desmadra todo a un nivel insostenible. Entonces secuestrás chicas, esperás que nazcan los chicos, después las matás a ella y a los chicos los tirás por cualquier lado. Como remarcaba ayer, yo fui al Colegio Santa Cruz, 2 monjitas que conocí, una estaban con nosotros, eran 3, una estaba con nosotros con los chiquitos del colegio, y 2 abrieron la puerta a un grupo de familiares que simplemente querían reunirse a ver qué podían llegar a conseguir en conjunto a nivel nacional o internacional. Así se mezcla entre ellos, me secuestra todo ese grupo, a las 2 monjas me la sube a un avión, me la tira al río. Digo, es tan horroroso, es tan espantoso. Digo, ayer era un día para recordar esas víctimas de ese lado, está bien. No quita, porque vos sos más chico que nosotros, pero digo, no quita que durante muchísimos años los del otro lado no podíamos decir nada, no se podía hablar, era como, hubo un status quo de hablemos de una sola cosa porque es muy horrorosa, o es mucho más horrorosa que el otro, pero el otro es horroroso también, ¿no? ¿Se entiende? ¿A dónde voy? Digo, me parece que en algún momento tenemos que poner todo no tener miedo a hablar. Por eso, la reflexión tiene que ser que la violencia tiene que ser repudiable, claro, de cualquier punto de vista. Totalmente. Yo retomo la predica que había tomado en su momento Alfonsín como presidente, que él había dicho, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Por supuesto que también hubo momentos de violencia política, que los golpes de Estado no empezaron ahí. Si uno estudia la historia política argentina, empiezan momentos anteriores. También hay una cuestión de que me parece que ahí en esto yo soy muy crítico, particularmente, y aclaro por qué soy crítico, ¿no? De la mirada que pregonó el kirchnerismo de querer instalar buenos y malos también, porque eso es también una realidad. Entonces, a ver, la cuestión es que la represión desde el Estado es anterior al golpe. Es más, están las documentaciones que marcan que al momento del 24 de marzo del 76, la guerrilla ya estaba casi diezmado. Bastante diezmado, o sea, la capacidad de decir, cuando luego del operativo Independencia en Tucumán, etcétera, ya después de ahí empezó a tener una capacidad mucho menor, y además, ni hablar los popes sindicales y los popes mismos de la guerrilla que transaron y que acordaron con las autoridades militares y que dejaron también, que eso es otro tema que por supuesto también la historia nos tenemos. Vos dijiste lo que es muy importante. Déjame meter una pastillita y te lo digo porque uno recuerda, el peronismo en el 85 no estaba a favor de juicio. Sí, digo, y bueno, por eso mismo, digo, cuando se arma la CONADEP, tiene la resistencia. Es más, mucha gente se olvida que Alfonsín, uno de los primeros actos que hace es convocar para la presidencia de la Corte Suprema a Ítalo Luder, y Ítalo Luder rechaza también esa convocatoria. Lo que voy es,
No hablar con anacronismo, porque Claro. por supuesto, digamos, son momentos distintos, pero romantizar también, yo en esa cuestión de romantizar una mirada, ¿no? De el peronismo víctima en ese momento, yo soy crítico de esa visión, porque entre otras cosas, digamos, cuestiones aterradoras desde política de Estado, desde la AAA, López Rega, etcétera, fue de gobierno isabelita. O sea, el peronismo es responsable también de esta cuestión. Y por supuesto que también tuvo después un montón de desaparecidos, hubo un montón de desaparecidos que eran peronistas. Entonces lo que digo es un momento donde creo yo que hay que tratar de poner las cartas sobre la mesa, empezar a estudiar. En algún momento va a haber que hacer un duelo, va a haber que también permitirnos, a ver, que o sea, pensar si eran 30.000, no, si era la figura del genocidio, lo que documentaron, me parece que tiene que ver más que nada con qué sociedad queremos. Y hoy en día esa herida sigue estando tajante, y por eso también me duele mucho que desde el gobierno nacional, en este caso este gobierno, como también critiqué al gobierno anterior, se pregone también esta idea de, bueno, no es una mentira, en vez de llamar a una fecha de unidad, de decir un pensamiento donde podemos decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y trazamos medianamente líneas, en las cuales hay acuerdos políticos. Si algo había logrado en su momento Alfonsín en los 80s era instalar debates donde había acuerdos políticos, donde las fuerzas acordaban que no queríamos volver, o sea, no queríamos dejar la democracia, queríamos, y no se olviden que en los primeros años de Alfonsín resistió frente a varios intentos desestabilizadores. Por eso también muchos se olvidan, desde levantamiento cara pintada, etcétera. Digo, ahí hubo situaciones en las cuales la democracia tambaleó, pero hubo acuerdo político ahí. Ahí hubo un acuerdo político, por ejemplo, entre el radicalismo y el peronismo para ir para adelante con la democracia. Entonces, digo, ¿por qué no nos podemos, como sociedad y como la dirigencia política, establecer acuerdos en los cuales haya temas que haya un acuerdo de que esté quien gobierne, se sostienen, y por supuesto después cada gobierno en otras materias le da su impronta ideológica? Pero lo que se pierde en Argentina, y eso es lo que a mí me preocupa mucho, son los acuerdos. No hay posibilidad de establecer diálogos en temas claves. Entonces, la sensación es un péndulo en el cual una fuerza política asciende y destruye todo lo que hizo la otra y después la otra. Entonces, en el medio, cada vez que se quieren ir reconstituyendo instituciones, se va perdiendo, y la democracia es la que hoy en día, la legitimidad, la democracia es lo que está perdiendo. Y te cierro con un dato. En el 2025, en el mundo, se registraron más autoritarismos que democracias. O sea, hay más regímenes autoritarios que democráticos. Hay personas en el mundo, hay más personas que viven bajo autoritarismo que en democracia. Entonces ahí hay una reflexión para hacer. Digo, no me parece honestamente para esta fecha que el presidente de la Nación, que es el presidente de todos los argentinos, quienes lo votaron, quienes no lo votaron, en una fecha próxima, 24 de marzo, se vaya a reunir en un congreso, primero por lo partidario, que es discutible, etcétera, pero además en un congreso donde el principal referente es Víctor Orbán, que está considerado uno de los principales líderes que retrocedió absolutamente todas las libertades civiles que tenía su país. Y no estamos hablando de derecha o izquierda, que puede ser discutible, estamos hablando de personas que concentran poder, ¿sí?, y atentan contra la democracia. A mí mi principal preocupación tiene que ver con el nivel de democracia. Estamos perdiendo calidad democrática cada vez más, se va acentuando, hay confrontaciones que así lo van marcando, y me parece que lo que nos tiene que dejar a todos como aprendizaje es que no tenemos que volver a un Estado autoritario. Ahora, no estoy lamentablemente muy seguro de ello, porque veo este tipo de comportamientos que duelen, y no solo responsabilizo a este gobierno. Los fanatismos en general son un problema, ¿sí? Creer que mi palabra es la única y no dar lugar al resto también fue algo que por momentos el kirchnerismo pecó mucho. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay una irresponsabilidad dirigencial muy grande, muy grande. Y se suma irresponsabilidad también de la opinión pública en un punto, porque la opinión pública también, para ciertos sectores, tener una grieta es comercial, me da rating, entonces, bueno, nos destrozamos y total, bueno, ganamos unos puntos, y eso también me parece que está conllevando una situación que
Yo la advierto, no soy el único que la advierto, hay varios analistas que venimos advirtiendo el peligro de que con el paso del tiempo se vayan erosionando la calidad democrática de las instituciones y que terminemos perdiendo un régimen. En América Latina, solo 3 democracias plenamente con Estado de Derecho tenemos, que son Costa Rica, Uruguay y Chile. Y si nos ponemos a detener, en Costa Rica y en Chile ganó un representante, en este caso de la extrema derecha, o sea, un partido que no va en contra, lo que voy es que no va en contra de la tradición partidaria. Uruguay sí se mantiene dentro de todo en una tranquilidad institucional, gobierna centro derecha, centro izquierda. Chile parecería ser que también las instituciones calman a los fanatismos. Pasó con Boric, que era un representante más bien de la extrema izquierda y se moderó, y parecería ser que Kast es lo mismo, estaría más moderado, o sea, no es ese pinochetismo rancio que defendía en los 80. En Costa Rica, por ahora, se sigue con la continuidad de lo que era Rodrigo Chávez, que también era un líder disruptivo, ¿sí? Al estilo Milei en cuanto a su aparición outsider. Pero quiero decir, son las únicas 3 democracias con pleno Estado de Derecho. En el resto, ni Estados Unidos se cuentan esa situación. Entonces, me parece que hay que hacer una advertencia en la calidad de democracia también que queremos como país, como ciudadanos, ¿no? Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, es un placer saludarte. Vos sabés que es muy interesante lo que decís. Y yo me quedé pensando también en esa, lo decíamos antes de comunicarnos con vos, en esa quimera que es tal vez desear o pensar en un país en el que el 24 de marzo del 2065 todos estemos en la plaza conmemorando las pérdidas que generó esta situación que vivimos, la dictadura, ¿no? Yo creo que es una quimera y que ahí viene la pregunta. Me parece también que tiene que ver con el hecho de que hemos pasado 20 años comprando un discurso, una manera de entender la política, una manera de entender lo que ocurrió, y tal vez ahora estamos ante el riesgo de que vengan algunos años, 20 o 4, los que sean, comprando otro discurso. Es las famosas 2 Argentinas, ¿no? Que se juntan solo cuando Messi hace 4 goles. Y tal vez eso habla de cómo somos, y me resulta interesante lo que decís en El Mundo, porque mientras hablabas de eso, quien pudo hacerlo más o menos bien, después de una noche tremendamente oscura, tal vez más oscura que la nuestra, fue España. España tuvo una suerte, aquel famoso pacto de la Moncloa, tuvo una suerte de pacificación, entre comillas, de grandeza ante la situación desde ambos lados, tal vez hija y consecuencia de la presencia de un tipo estadista de verdad. Sí. Como varios, pero tal vez el primero habrá sido Felipe González, ¿no? Política, y ahí no tuvieron. Justo hubo algún ruidito. Sí, hubo un ruidito, no te escuché. Estaba reflexionando, arranca de nuevo. Varios estadistas. No, decía que en el Pacto de la Moncloa, que es interesantísimo, hubo varios dirigentes que renunciaron a sus intereses políticos inmediatos en pos del beneficio de la nación. Ahí está el tema, porque ahí hay grandeza, sí. Cosa que si uno se pone a rascar el fondo del tarro no encuentra acá, ¿no? Mira, lamentablemente yo creo que la cuestión que se viene agrietando es un tema histórico argentino que tiene que ver con aquel clivaje que comenzó siendo unitarios federales, pasó siendo civilización barbarie, pasó siendo peronismo no peronismo, y hoy en día lo tenés aquí. Hay como una necesidad de instalarse, de ciertos sectores, de buscar instalarse en un lado o en otro de la cuestión. Entonces, porque digo, de la misma manera que ocurrió eso, vas a tener sectores que te van a hablar de los fusilamientos en la época del peronismo, y después vas a tener los que van a hablar de los presos políticos durante el peronismo, y así, y volvemos siempre al mismo lugar. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que las posibilidades de acuerdo son muy difíciles en un país donde tampoco parecería estar muy dispuesto a hacerlo. Y donde la realidad es que la clase política, que es la que debería dar el ejemplo, que en un primer momento, yo vuelvo a los años 80, porque me parece que cuando está el acuerdo famoso entre, cuando es lo de, se logra exitosamente frenar el levantamiento cara pintada, que salen al balcón Alfonsín y Cafiero, lo que tenían
lo que tenía que mostrar exactamente era un diálogo entre las dos principales fuerzas antagónicas históricamente, o te diría también el abrazo de Perón-Balbín, por poner otro caso, ¿no? Entonces lo que digo es, eso parecería ser como que el electorado, hay cierto electorado que no está dispuesto a establecer ningún tipo de vínculo, ¿no? Que es anti-kirchnerista o anti-Milei, entonces es como que son cuestiones, son barreras morales se establecen. Y ahí estamos en un gran problema, porque entonces las posibilidades de acuerdo, por lo menos acuerdo, digo, no porque te termine de gustar una ideología o cambiar de ideología, sino para decir, bueno, tiene que haber un rumbo de país, una política de Estado, algo que nos marque y nos identifique como argentinos, como bien decís, en temas que tengamos una causa común y después, por supuesto, tengamos otras disidencias en miradas ideológicas, que es natural y que la democracia nos habilita eso. Claro. Y bienvenido, casi sea. Para nada uno quiere una sociedad homogénea donde todos piensen lo mismo, eso sería una falacia. Lo que estoy planteando es que simplemente al no haber acuerdos básicos, la sociedad entra en un modo pendular donde, insisto, y el gobierno también está como en esta idea de no batalla cultural, entonces si no es esta batalla cultural, después viene la otra batalla cultural, y estamos enredados en situaciones complejas desde ese punto de vista. Entonces vos me preguntás, ¿el 24 de marzo va a ser una fecha que termine de unir? Es muy difícil de pensarlo así, lamentablemente, lo digo con dolor, porque yo he subido y he comentado videos, por ejemplo, de madres de Plaza de Mayo, y mucha gente decía, pero son madres de terroristas. Entonces, está todavía como un clima de época difícil. Tenemos sin ir más lejos, hay una vicepresidenta que directamente niega toda esta cuestión, digamos, abiertamente, o sea, no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces, es difícil cuando estamos en una sociedad tan enfrentada en estas cuestiones, con lo cual me parece que tienen que ser, y a eso le sumo que también observo que la clase política cada vez da menos señales de madurez, de cordura. Totalmente, entonces, ahí está la clave. ¿Te acordás que en los 80, uno puede estar de acuerdo o no con Alfonsín, pero fue el único dirigente en todo este tiempo que en sus discursos nombraba a los líderes de la oposición? Pedía que vengan los peronistas con Perón, los socialistas con Palacios, y así nombraba a todos. Bueno, eso no existe más. Es que era una mirada demócrata, ¿sí? Una mirada realmente demócrata. El tema es lo que se perdió es una mirada de un país como democracia. Él estaba convencido de que con la democracia se come, se cura y se educa. El tema es que también en la práctica, bueno, las instituciones y la sociedad también fue de otra manera, y ahí hay un inconveniente, ¿no? Hoy en día las instituciones, porque eso también es otra realidad, las instituciones y los resultados, lo que sería la eficacia, hoy en día no está bien, o sea, está claro que los niveles de desigualdades subieron, o sea, hay cuestiones que no estamos bien, estamos peor que antes. Sin duda. Pero bueno, Nico, es un tema, ¿no? A ver. Es un lindo tema para reflexionar y seguir pensando. Amigo querido, como siempre, un placer tenerte y te agradecemos que nos ayudes a pensar un poco. Por favor, el placer es mío. Gracias. Abrazo grande, amigo. El gran Nico Sareijo. Las 11 de la mañana en punto, las noticias con Matías, y seguimos una hora más en La Trinchera. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana en punto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 20 grados 9 décimas. Manuel Adorni retoma las conferencias. Desde el 6 de febrero que el funcionario no brindaba las conferencias de prensa. Antes de las preguntas, el jefe de gabinete dará su visión de los viajes al exterior, apuntando contra la oposición. Lo reiteramos, incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, reportan explosiones
y heridos. Los vecinos debieron autoevacuarse ante el peligro. Hay 3 empleados heridos con quemaduras y un menor que recibió una esquirla. En el lugar trabajaron 10 dotaciones de bomberos, pero el operativo fue complicado debido a que las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda, lo que generó un riesgo latente. Internacionales, Irán rechaza las negociaciones y un posible acuerdo con Estados Unidos. El portavoz del principal mando militar de Irán dijo que el poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica. Deportes, fútbol, Bolivia, con el sueño más vigente que nunca, se enfrenta a Surinam en el repechaje para el Mundial 2026. El ganador se enfrentará en la final con Irak. La selección boliviana viene de quedar séptima en las eliminatorias sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 94. 11 de la mañana, 2 minutos en todo el país. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura 20 grados 9 décimas. Humedad 53%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. I stole and burnt your soul. Is that what demons do? They rule the
worse to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Muy bien, arrancábamos hoy hablando sobre lo que pasó ahí en Merlo. Tremendo, imagínense un depósito de garrafas que por alguna circunstancia, aparentemente una pava eléctrica, provoca una tragedia, explosiones, garrafas volando de un lado para el otro, una manzana prácticamente destruida. Estamos comunicados con Juan Morales, es vecino de allí en Mariano Acosta, en Merlo. Juan, gracias por atenderme. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Acá estamos qué con tremendo, una triste Juan. novedad. Sí, claro. Contame, a ver. Contame. Mira, esto arrancó tipo Sí. 7 menos cuarto de la mañana. Sí. Bueno, empezaron las detonaciones, todos lo empezamos a despertar porque yo estoy a 7 cuadras. Mirá. Mi cuñada está a 3 y la hija de mi amiga en la esquina, o sea, 50 metros. Y bueno, empezamos a hablar por teléfono porque no sabíamos qué pasaba. Vos escuchabas como bueno. si fuera, no sé, una guerra cerca de tu casa, explosiones. Claro, los vidrios, las puertas, las ventanas, todo, vibraba todo, básicamente. Bueno, había un depósito de garrafa que desconocimos, yo hace 30 años que vivo acá. ¿No sabías Desconocíamos que estaba ahí el depósito ese? No. ¿No tenía venta? No de esa magnitud. ¿No tenía No de venta esa de garrafa? magnitud, porque vos sí, pero vos tenías un portoncito que vos de afuera básicamente Claro, no no te das te dabas cuenta que cuenta. hay adentro. Claro, lógico. Pero bueno, obviamente que es tan clandestino porque no puede estar eso en un barrio, ¿no? Tenemos uno sobre Ruta 40 a 2 kilómetros de casa que está habilitado, que tiene todo lo que tiene que tener como para hacer un depósito de garrafa. Así que bueno, hay mucha gente lastimada, acá se perdieron 3, 4 casas, hay un chico internado que es un chico de la escuela Lourdes acá que le pegó la garrafa en la cabeza. Vos sabés está que muy grave. vi el video y tremendo, ¿no? Que le pegó la garrafa en la cabeza porque pobrecito lo... Sí, es una fatalidad porque, como decir, justo una bola de fuego, porque eso no solamente le pegó en la cabeza, sino también que lo prendió fuego, lo quemó. Dios mío. Dios mío. La manzana destruida, toda la manzana ahí alrededor del depósito. Sí, está destruida la manzana, todo completa, el barrio entero, porque imagínate que las garrafas volaban 150, 200 metros, evacuaron 3 cuadras redondas. Qué va.
Encima no se podía respirar porque el olor a gas era tremendo también. Sí, ahí estamos viendo, mientras hablamos con vos, estamos viendo imágenes de las Yo llamas. le mandé imágenes de lo que tenemos se recolectó acá, viste que ahora con el tema de las redes vuelan las imágenes de todo tipo ahí. Sí, pero un verdadero infierno, me imagino el calor que hacía ahí alrededor, ¿no? De semejante volcán. Aparte muchos negocios afectados, muchas casas. Imagínate que te caían las garrafas arriba de los techos. Autos, desastre. No se sabe bien por qué, se habla de una Dice pava, que el ¿no? motivo fue que una pava eléctrica y una fuga de gas. Eso, si hubiera estado regulado como tiene que ser, no pasaría, porque eso tendría que tener las jabalinas correspondientes, con las descargas eléctricas correspondientes, con la estática correspondiente. Pero bueno, al estar clandestino era una posibilidad. Juan, desgraciadamente. Sí, ojalá que todo vuelva a la normalidad. Tremendo, realmente tremendo. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Así que bueno, se está haciendo una colecta para el que quiera ayudar. A ver, en el Club La Tapera, se llama Club La Tapera, de Mariano Acosta. Se va a hacer una colecta, ahí están las familias damnificadas. Mi hija, que es docente, se está ocupando también de eso. Club La Tapera, dame la dirección, ¿dónde es la...? Ahora yo te paso la imagen, ya armamos un loguito para que la gente pueda ayudar. Fantástico, si lo pueden difundir sería de mucha ayuda. Sí, Juancito, sí. Abrazo grande. Listo. Abrazo para toda la gente ahí en Mariano Acosta. Gracias. Bueno, tremendo lo que ha pasado. Está hablando Adorni. Nos vamos a sumar, vamos a ver si lo podemos agarrar desde el principio. Arrancó hace tan solo algunos segundos. Creo que directamente arrancó hablando del tema que tiene que arrancar. No es una conferencia de prensa para decir que se ha aprobado la venta de, qué sé yo, de tornillos sin cabeza. Obviamente hay temas de los cuales tiene que dar cuenta. Se ha convocado después de muchísimo tiempo una conferencia de prensa, desde febrero. Ahí me van a decir en el control cuando estemos en condiciones de ir. Conferencia de prensa entonces de Manuel Adorni. En Casa de Gobierno está pasando esto. Esta administración tiene la convicción de que para finalmente poder cerrar, este capítulo de nuestra historia, es necesario revisar la forma en la que el Estado ha abordado los años 70 y su legado. El Estado Nacional promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese periodo de nuestra historia. Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado cuente la historia completa, sin ocultar nada de un lado ni del otro, y condene cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar. En segundo lugar, desde el retorno de la democracia en adelante, fue política de Estado de financiar el instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática. Si bien en las primeras décadas esto puede haber estado justificado, luego de 50 años el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es absolutamente inaceptable. La fuerza para hacernos respetar en el concierto de las naciones y defendernos de cualquier amenaza es condición sine qua non para cualquier país que pretenda tener éxito. Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene. En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar. Y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología. En vías de este objetivo hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional. Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado, y las Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender a nuestra patria. Perdón, pero es larga la conferencia.
Como segunda orden del día, en cumplimiento de la indicación del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación. En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina. La Argentina es un país en el cual los contratos no valen, en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. Es parte de la famosa inseguridad jurídica de la cual siempre se habla. Por eso, durante décadas nadie vino a hacer negocios, y donde hay negocios no hay generación de empleo ni crecimiento. Para fortalecer los derechos de propiedad enviaremos 4 leyes. Una ley de expropiaciones que limite los casos en los que se aplica el concepto de utilidad pública, para que aplique solo a circunstancias excepcionales y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado. El Estado no puede decidir unilateralmente de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno. Para la ley de fuegos, impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron. Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news también en este aspecto. El problema con la ley vigente, inventada por Máximo Kirchner en su momento, es que ampliaron el marco para incluir campos agrícolas y bosques implantados, perjudicando así a los productores agrícolas y a la industria forestal. Por esta normativa, hoy, si un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego, con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el marco de sentido común que protege el ambiente sin destruir la actividad privada. Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros. Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales. Es decir, es calidad de vida, crecimiento y prosperidad para todos. Algunas de esas inversiones, como petróleo, minería o agro, requieren que compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen. Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los ocupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. El riesgo de que se tomen la propiedad le sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen. Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos. Los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así son delincuentes. En segundo lugar, terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares. La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo. Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera. En Chile, la minería genera 1 millón de empleos directos e indirectos, puestos de trabajo de calidad vinculados a exportaciones que pagan altos salarios. Y Chile no solo no destruyó su Patagonia, sino que recibe incluso más turismo que nosotros. Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no, sin por eso dejar de proteger en lo más mínimo a los glaciares. En tercer lugar, modificaremos las leyes de discapacidad y educación superior. El gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender. Los aumentos que daba el gobierno anterior eran efímeros, porque como estaban financiados con emisión monetaria, se los comía la inflación. Así como están planteadas, estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón, repartir plata que no hay y forzarnos a emitir, y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza. Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer solo clientelismo.
Nos enfrentamos a la demagogia con responsabilidad. Por eso estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable. En cuarto lugar, parte del Código Penal reformado que estamos trabajando junto con la comisión creada por Justicia está en proceso de revisión. Sin embargo, por indicación del presidente, que considera que hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar, comenzaremos a trabajar con el Congreso de la Nación el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras y entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal, entre otros. Quiero insistir con que se trata de un proyecto de 900 páginas para reformar un código vigente que fue sancionado en 1921, con lo cual tiene más de 100 años. No se puede hacer esto a la ligera. De esta forma, iniciamos lo que el presidente ha llamado el año calendario. En tercer lugar, les cuento que estamos avanzando con la concesión del histórico complejo hotelero de Chapadmalal. Con una concesión a 30 años se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente. Al mismo tiempo, se reduce la carga de su mantenimiento para el Estado. En cuarto lugar, el Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante. Para el Gobierno, la justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social. Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina. Como quinto orden del día, celebramos que la Comisión Europea anunció el lunes la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del 1 de mayo. Este es un acuerdo que se lleva negociando desde hace más de un cuarto de siglo y que entre tanto vaivén le ha costado un incalculable crecimiento económico a nuestra nación. El compromiso de nuestra gestión con la reinserción de Argentina en el comercio internacional es tan alto que fuimos el primer país del bloque en cumplir los procedimientos internos para hacerlos realidad. Con este acuerdo estamos entablando una sociedad comercial con uno de los mercados más importantes del mundo, pudiendo complementarnos mutuamente para así potenciar nuestro crecimiento. Para los argentinos, este acuerdo significa poder vender sus productos en un mercado 10 veces más grande, sean productos agropecuarios como carne, granos o sus derivados industriales, productos vitivinícolas, productos de nuestro mar, exportaciones de servicios como por ejemplo lo relacionado a la industria del conocimiento, o la exportación de energía en diversos formatos, donde Argentina se vuelve un socio estratégico debido al problema que está habiendo en la cadena de suministro global. Por otro lado, también significa que los argentinos puedan acceder a productos de una calidad y un precio hoy inexistentes en nuestro país, como por ejemplo la importación de maquinaria e insumos productivos para que las empresas nacionales sigan adquiriendo más competitividad. También veremos una mayor oferta en el sector automotor, permitiendo a más argentinos acceder a nuevos autos y permitiéndonos como país renovar nuestro parque automotor, un asunto de vital importancia para la seguridad vial. Lo mismo se podrá observar en rubros como el textil y el farmacéutico. Nuevamente, solo alguien que vive de la prebenda estatal puede oponerse a un acuerdo semejante. En sexto lugar, en el día de ayer recibimos noticias muy positivas desde Brasil con respecto al caso de la argentina Agostina Páez, detenida allí y que ahora vuelve hacia la República Argentina. Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situación y brindando apoyo en el marco del Tratado de Cooperación Judicial entre ambos países.
Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomáticas y eso implica, como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados, que es, en definitiva, lo único que nos importa. Como séptimo orden del día, en el día de ayer el director de la CIA, John Ratcliffe, reunido en Langley con Christian Aguadra, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, comunicó su decisión de otorgar un reconocimiento institucional al personal de nuestra CIDE. Este reconocimiento se basa en el resultado de operaciones conjuntas, el proceso de profesionalización en curso y la creación del Centro Nacional Antiterrorismo. Un sistema de inteligencia de calidad mundial es un instrumento clave en la lucha constante por cuidar tanto a los argentinos como a los intereses estratégicos del país. Y es otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión. Finalmente, les cuento que el 29 de abril estaré yendo a presentar mi informe al Congreso Nacional conforme lo establece nuestra Constitución Nacional. Por todo lo expuesto hoy, sumado a todo lo que aún queda por hacer, este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país. Es un honor para mí ser el encargado de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia, porque a eso nos dedicamos, a reformar el país, ese sello característico de nuestra gestión. Obviamente existen personas con intereses en juego a las que no les gusta nuestra gestión y por eso viven inventando cualquier cosa. Inventaron que el presidente quería vender bebés, que íbamos a abrir un mercado de órganos, que se iban a poder comprar armas en los kioscos, que éramos antidemocráticos y que queríamos terminar con la educación y la salud pública. Nada de esto ocurrió. Denunciaron al presidente por sus viajes al exterior y volvió de ellos con un acuerdo comercial con la principal potencia del mundo y decenas de miles de millones de dólares de inversión. Todas las denuncias y acusaciones ridículas que nunca iban a llegar a nada y cuyo único objetivo era instalar un clima de tensión en el pueblo argentino. Ahora están repitiendo el mismo accionar. Dicen que no hay consumo, pero creció 8 puntos en el último año. Dicen que no hay crecimiento, pero crecimos 4 puntos en el 2025. Llevamos crecidos 10 puntos desde que iniciamos nuestra gestión y por mucho que les pese a algunos, este año al menos vamos a crecer 4 puntos más. Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que según los medios ya llevan más de 20 renuncias y despidos, una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este mismo fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de $1 millón, que me visitó un ex agente de la CIDE el domingo por la noche, y que tengo información secreta con la que extorsiono al presidente y a la secretaria general de la presidencia. Incluso que había gastado $250.000 en mi tarjeta de crédito. Todas cuestiones, por supuesto, está de más decirlo, absolutamente ridículas. Pero nosotros tenemos algo bien en claro. Todas estas declamaciones en realidad no cambian nada. Hablamos con resultados y seguiremos trabajando para ser el gobierno que los argentinos votaron. Ahora sí, sin nada más que contarles, me abro a preguntas. Hola, ¿qué tal, ministro? Melisa Molina. Hola, Melisa, Quería ¿cómo andás? consultarle, bien, quería consultarle porque en esta semana se habló mucho de sus propiedades, recién hizo mención un poco, en particular de una casa que tiene registrada desde 2024 su mujer en un country y que no aparece en su declaración jurada. Quería que nos aclare exactamente cuántas propiedades tiene usted, cuántas propiedades tiene su mujer y cuándo fueron adquiridas y también si nos puede contar dónde vive hoy, porque se habló también de otros departamentos que tiene la pareja en Caballito y en otros barrios porteños y cómo justifica esas adquisiciones con un sueldo de 3 millones de pesos más o menos y con un patrimonio que declaró cercano a los $40.000. Gracias. Bueno, primero parto de la base que hay, como bien ustedes saben, hay denuncias penales de por medio, por lo tanto, en mi calidad de jefe de gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca, y de hecho este gobierno no lo ha hecho
en otras causas judiciales. Dicho esto, sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. También tengo para contarte que el resto de los barrios, el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos 10 días. Así que no tengo mucho más para decir que no interfiera en la investigación judicial. De todas maneras, quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg del Diario La Nación. Jaime, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, retomando un poco las preguntas de mi colega y bueno, tomando en cuenta que es de interés para la gente, digamos, poder ahondar un poco en estos temas. Quería saber, Manuel, bueno, si tiene otras propiedades a su nombre, además de las que circularon. Esa es una de las preguntas. Y en caso afirmativo, ¿cuáles son? Y bueno, y después la casa en Exaltación de la Cruz, si está incluida en la declaración jurada que usted presentó ante la ONU, ante la OA, perdón. Bueno, no, ya es como mucho. No, Naciones Unidas es mucho. Podríamos, la Oficina Anticorrupción. Canciller, hay que preguntarle al podríamos canciller. Evaluarlo. Hay que preguntar al canciller si se puede preguntar. Bueno, y después se mencionó de la casa de Martínez, que ya lo dijo mi colega, si tiene algo para decir al respecto. Y después una última pregunta sobre el viaje a Punta del Este. Vos dijiste en una entrevista que bueno, que no lo va a hacer, no repetirías el caso de tu esposa viajando a Nueva York. Quería saber si también pensás lo mismo de ese viaje a Punta del Este, si considerás que no fue lo correcto hacer ese viaje y no lo harías más o lo podrías hacer de vuelta. Gracias. Bueno, varias preguntas, lo voy a sintetizar porque la verdad es que algunas son repetitivas, algunas ya las contesté. Y repito, todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. En tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar. Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, lo acabo de decir. La verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Digo, esto es claramente una operación contra el gobierno, como hubo otras, ¿no? Digamos, no estoy inaugurando la sesión de ataques al gobierno. Soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo. Y lo demás yo ya lo aclaré. El viaje a Punta del Este estrictamente personal. Digo, fueron vacaciones con mis hijos menores de edad, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, digamos, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Pero es un tema estrictamente familiar. No sé si quedó respondido. Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional, se terminó, para mí se terminó la discusión, lo demás es parte de la investigación de la justicia. Y meterme ahí es meterme efectivamente en un tema de investigación penal. Y no quiero interferir en eso. Y repito, ni en este ni en cualquier otro caso que surja, porque esto me lo han escuchado decir en estos 2 años un montón de veces. De los temas que nosotros consideramos que opinando o dando información interferimos en la justicia, no lo vamos a hacer. Manuel, acá. Jonathan. ¿Cómo te va? Buenos bien. días, Jonathan Eguier del Destape. A ver, Sí. vos hablás del viaje. Acá me parece que el problema no es que vos viajes, vos podés ir a donde quieras o puedas. El tema es la declaración jurada, tus ingresos. La verdad es que todo es bastante opaco. Yo ya vine a esta conferencia de prensa en diciembre de 2024 y te pregunté por tu declaración jurada.
donde se declaraban $42.500 que te habían prestado tu madre, una jubilada de 95 años, me dijiste que no me lo podía responder, que el año que viene, o sea, en 2025, me lo ibas a responder porque ya iba a estar aclarado. Evidentemente, desde ahí ya hay problemas con tu declaración jurada y esto sigue. Lo que destapa todo esto es el viaje, tu viaje en avión privado, que vos, insisto, te puedes ir de viaje a donde quieras, como todos los ministros y todos los ciudadanos de este país. El tema es la declaración jurada y tus ingresos, que de hecho están bastante pisados por este gobierno, como bien vos dijiste, y hay muchas confusiones sobre quién lo pagó, cómo lo pagó. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál Acá es la hay pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 no dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor, para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. Eso por un lado. De hecho, son confusos incluso algunos tuits tuyos, donde prácticamente me das por expulsado del gobierno. Sos uno de los que sugirió que... bueno, la viste, tardaste, pero la viste, me gusta. Me imagino. Bueno, lo cierto es que sí, estoy acá, así que... Te rectificaste a tiempo, ponele. Pero al margen de eso, el que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero. Con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente, y el que hagas una afirmación sobre una persona de 95 años que además falleció en este 2025, en el mes de marzo, me parece de mucho peor gusto. Entonces, la verdad es que, como todo es de mal gusto, la verdad es que no tengo respuesta para darte, digo. Y en tal caso, sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años, y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que mi estimado periodista aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia, tal vez pasado mitad de año podamos desasnar de tus dudas. Manuel, ¿cómo estás? Pablo Lapuente para Letra P. Bueno, qué difícil. A ver, ¿cómo decirlo? Esta victimización permanente de la clase dirigente, permanente, esta cosa de no es un ataque a mí, es un ataque al presidente, es un ataque. Manuel, ¿tenés una casa en un country, sí o no? No la tengo. ¿Viste? O sí la tengo. Nada más. No, que van a ver, que esto, que la justicia, porque ya tenés sucia la cola, perdón. Es algo muy sencillo, no te están preguntando, a ver, una causa penal. Parece que estamos hablando de que lo están acusando de haber matado a alguien. Entonces, bueno, mirá, me acusan de haber matado a alguien, entonces, bueno, mirá, hay una causa. Por supuesto, no lo hice, pero está en investigación.
Es una casa en un country, a nombre de tu señora. ¿Es tuya, es de tu señora? No, sí. Porque, si no, ¿para qué está la conferencia de prensa? ¿Para decir que estás a disposición de la justicia? En serio, estas cosas cansan a la gente, sí o no. Llamás a una conferencia de prensa, ¿qué querés que no te pregunten los periodistas? ¿Que hablen de qué? De lo que fuiste a decir de las Fuerzas Armadas y Sarasa. El tema de hoy es ese. Esta historia permanente, repetida, de no contesto, no, porque, qué sé yo, basta, loco, conteste. Llamás a una conferencia de prensa, respondé. Se me tiene harto, gordo. Sí, me halaga o me interesa o me gusta que defiendan tanto el accionar de la justicia, ¿no? Yo no me quiero entrometer en la justicia porque esto es una causa que está en la justicia. Si fuera así siempre sería genial, porque cuando la justicia les molesta, ahí van contra la justicia, ¿no? Ojalá no se metan con la justicia nunca. Pero la respuesta es sencilla. A ver, ¿quién te pagó el viaje? Nada, 2 puntos. Claro, punto. Esa pregunta necesita un nombre propio. Es Manuel Adorni. Muchos días Grandío, para ¿quién? llamar a una conferencia de prensa y dar datos claros. Claro. Si no, ¿Quién te pagó el viaje? Esto, para decirle voy a responder al juez. Entonces, ¿para qué? Claro, decí eso y andate. Sí, habló también de oscuridades. Es por lo menos opaco, como dijo el colega. Es por lo menos opaco que tardes tanto en responder y que te pongas un violín en el hombro. A mí si fuera todo más claro. Declaraciones juradas, y empieza de mal gusto, porque habla de mi madre que se murió este año, dale. Claro. Te la pregunté el año pasado. ¿Quién te pagó el viaje? No es tan difícil. No ¿Es tan tuya difícil. o no la casa en Exaltación de la Cruz? No punto. Después hablamos de las bondades de este gobierno, si querés, pero digo, a mí me parece, esto ya lo vivimos. 11:43, dale, en la trinchera. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. De la Mujer y el Niño, Nelly Quiroga, Montes de Oca 2910, teléfono 02320 353104. Oncológico Victoria Irene Ishi, Avenida Héctor Arregui 501, teléfono 02320 353105. Odontológico María Eva Duarte de Perón, Avenida Hipólito Yrigoyen 3050, teléfono 02320 532780, 11 21 27 6005. Por WhatsApp 11 58 62 39 87. Oftalmológico Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen 3028, teléfono 02320 532185. Turnos al 11 31 26 2777. Esta Semana Santa, regálate tiempo para vivir experiencias que te llenen el alma, para respirar aire puro, para descubrir sabores y dejar que la naturaleza te abrace. Tucumán, tu próximo destino esta Semana Santa. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados.
¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y abrimos Pasaporte al Día con Hernán Dobri. Amigo, querido, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, las cosas que te perdés por no vivir en Argentina, amigo. Las cosas que te estás... Lo divertido que es esto, amigo. Uno no se aburre nunca. No. Vos sabés que recién estaba... Nada, te cuento. ¿Viste cómo uno le cuenta a un argentino que está lejos? Lo tenés a Dorni acá, que le están preguntando si tiene una casa en un country. La respuesta es, sí la tengo o no la tengo. No le están preguntando. Y Sarasa, que es una tag... y ya me cansa. Me agarra fastidio, ¿viste? Porque ¿para qué llamas vos que sos periodista, ¿para qué llamas una conferencia de prensa si vas a responder que estás a disposición del juez? No sé por qué te estoy contando todo esto, pero como sos un argentino que está lejos, te cuento. Pero digo, amigo. Es que hay que descargar. Uno nunca se termina de sorprender en Argentina de las cosas que pasan. Sí, cosas sencillas, ¿viste? Porque los temas complicados, ya tenemos muchos temas complicados que son difíciles de resolver. Pero los temas sencillos, cuando una respuesta es sí o no, bueno, listo, ya está, ya me descargué. Qué lindo está Madrid, el tiempo en Madrid, amigo. Qué lindo que está Madrid. 20 grados, bueno, empezó la primavera, salió el sol, volvimos a la normalidad, está lindo, dan ganas de pasear por la calle. Está para enamorarse, Madrid, ¿no? Está muy lindo. Y hablando de pasear, ¿por dónde anduviste? Bueno, la semana pasada hicimos la salida desde el aeropuerto, ¿no? Rumbo a Georgia y estuve conociendo este magnífico país. Qué lindo. Que uno podría decirlo, es la tierra de los monasterios y los castillos. Este hermosísimo país al que pudimos acceder y conectarnos todo el tiempo con la flight. De tantas cosas, ¿no? A lo largo de la historia, Georgia, ¿no? Perteneció a unos, a otros, ¿no? Porque está ahí. Georgia es un territorio de disputa, porque no se olviden que es la ruta de la seda, es el paso de la ruta de la seda entre el mar Caspio y el Mar Negro. Entonces todo el comercio mundial siempre pasó y pasa por ahí, la actual ruta de la seda de China. Entonces todos los barcos que venían del este pasaban por el Mar Caspio, el actual Azerbaiyán, y luego entraban en Georgia de este a oeste, iban hacia el Mar Negro y luego de ahí rumbo a Estambul, Europa, por el Mediterráneo, etcétera. Entonces, este es un territorio muy, muy, muy disputado. Pasaron en su momento los rusos también. Es un país que tiene todavía mucha pica y mucha puja con los rusos, porque obviamente fue territorio de la Unión Soviética y tuvieron guerras hasta 2008 porque los rusos quieren quedarse con parte de este territorio. Entonces, nada, recorrer este país repleto de historia, que gracias a los amigos de la Fly pudimos estar conectados todo el tiempo porque es inmensamente grande y tiene muchísimas cosas para conocer. Claro. Es increíble la cantidad de iglesias y la antigüedad de esas iglesias, porque el cristianismo entra en el siglo VI con Santa Nino, que es la evangelizadora de Georgia, pero a partir de ahí hay presencia constante de monasterios, iglesias, por ejemplo, cerca de lo que es la antigua capital, que era Masqueta, hoy es Tbilisi. Hay monasterios, por ejemplo, les cuento una historia que parece sacada de un libro de cuentos. En el siglo I, ya hace 2600 años había presencia judía en toda Georgia. ¿Por qué es importante esto? Porque dos hermanos
que se habían mudado a Jerusalén eran parte de los seguidores de Cristo en ese momento. Y cuando muere, se cortan parte de la túnica con la que lo envuelven y se llevan como recuerdo a Georgia y lo entierran en cerca de lo que es hoy la antigua capital de Georgia, y a partir de ahí se erige una iglesia. Dicen que está enterrado en ese lugar, y es un lugar muy sagrado, es la catedral de, lo voy a repetir, a decir despacito porque es muy difícil, Svetitskhoveli, y ahí obviamente es un lugar de culto y de muchísima religión. Junto a eso tenemos a unos metros, en una de las colinas, hay otra catedral, que es el monasterio de Jvari, que es del siglo VI, se conserva con la arquitectura de ese siglo. Ahí originalmente Santanino construyó una cruz para comenzar a evangelizar Georgia, y ahí mismo se erigió este monasterio con unas vistas de toda la ciudad antigua que son increíbles. Unas mezclas de culturas arquitectónicas, ¿no? Porque veo ahí, yo no entiendo mucho, pero veo, qué sé yo, no sé, romano, no sé, bizantino, veo un montón de cosas que están como mezcladas, y todo es muy lindo, por supuesto. Es una mezcla de arte bizantino, claro, con todo lo que es algo similar al románico. Claro, claro. Lo que tiene es que, bueno, obviamente la iglesia georgiana es una iglesia cristiana separada, como es la iglesia griega, como es la iglesia armenia, la iglesia rusa, y durante mucho tiempo la religión estuvo prohibida. Mirá. En la Unión Soviética, claro, obviamente. Y en el año 1977 nombran patriarca a Elías II, pero tuvimos la posibilidad de estar en un hecho histórico en Georgia, que fue que falleció el patriarca, que estaba desde 1977, muy querido, 93 años, y muy respetado por todas las fes que están hoy en día en Georgia, y fue velado durante varios días en la catedral, en la nueva catedral de Tbilisi, y hoy, y el domingo, este domingo pasado, fue enterrado en lo que era la antigua catedral de Georgia, y la gente salió masivamente a la calle a su velorio. Para que te des una idea, es como si hubiera muerto el Papa. Claro, claro. Sí. De hecho, el Papa tuvo encuentros con él. Exactamente, estuviéramos de visita en Roma, y ahí se ve la cantidad de gente masivamente, cuadras y cuadras y cuadras de fila para despedir al patriarca. Entonces, nada, fue una experiencia muy fuerte, porque la gente tiene un cariño muy grande por el patriarca. Obviamente ahora en los próximos días se verá quién es el nuevo patriarca. Pero si nos vamos a la zona suroeste del país, cerca de Kutaisi, que había sido la segunda ciudad, hoy es la tercera ciudad del país, tenés el monasterio de Gelati. Y el monasterio de Gelati dice, bueno, ok, ¿qué puede ser? Bueno, David el Constructor, siglo XII, ¿sí?, expulsa, empieza a hacer toda una guerra de guerrillas contra los turcos que habían invadido el país, y luego, en honor a la victoria, construye este monasterio, que fue una academia para jóvenes que constantemente estudiaron allí, y fue un centro de cultura muy grande. O sea, el sur del país tiene muchísimo vínculo con lo que es las guerras contra el Imperio Turco, porque es el límite sur, la zona donde está Armenia, donde está Turquía, y toda esa zona tiene muchísimas fortalezas. Por ejemplo, uno puede visitar la fortaleza de Rabat, es una fortaleza que es del siglo IX, y hoy está completamente restaurada, y tiene una particularidad adentro, como había sido una fortaleza turca y luego pasó a la fe cristiana. Tiene una mezquita y una iglesia, y la mezquita con su propia madrasa, que funcionó durante muchísimo tiempo. Hoy obviamente ya no lo es completamente un museo, pero funcionó después como iglesia, y toda esa mezcla de culturas se va viendo constantemente en lo que
lo que es Georgia, ¿no? Y uno puede verlo, disfrutar muchísimo. Los paisajes del país son increíbles porque Georgia está en el Cáucaso, ¿sí? Está en el medio de los montes Cáucaso, cordillera que es la que divide Georgia de lo que es la Federación Rusa, ¿no? Del otro lado hay diferentes países que forman parte de la Federación Rusa, y los Cáucasos es como nuestra cordillera de los Andes con Chile, es la que nos divide de los dos lados, y obviamente es, como fue durante mucho tiempo y afortunadamente ya resuelto con Chile, materia de discusiones limítrofes. Constantemente los rusos están ahí asediando, y obviamente los georgianos, luego de la guerra de 2008, están siempre latentes de lo que puede pasar con los rusos, especialmente después de Ucrania, ¿no? Donde empiezan a montar regiones independentistas que quieren separarse del país, y entonces los rusos empiezan y se meten. Entonces el sentimiento y la puja todavía es muy grande entre ambas naciones. Pero aparte de la cordillera del Cáucaso, tenés unas precordilleras. Entonces el país hace que esté entre montañas y valles. Los valles son muy fértiles, es una tierra de muchos ríos y de grandes ríos, porque tiene montañas nevadas. El Cáucaso tiene más de aproximadamente 5.900 metros de altura, entonces los ríos y las nevadas constantes hacen que después los ríos sean muy caudalosos, y eso le da tierra muy fértil para la agricultura, que es una de las grandes bases de la economía georgiana, junto con la minería. La mayor producción de Georgia es el vino. Es muy famosa Georgia por el vino. ¿Y con qué te adelanto la pregunta de Raulito? ¿Y con qué se acompaña el vino? ¿Cómo lo maridamos, amigo? Hay muchísimas comidas. El cachapuri es casi una constante, que es como si fuera la masa de una pizza, ¿sí? Pero va rellena de queso. Un calzone. Entonces se come, sí, pero no, o sea, el calzón esta tiene la forma de la pizza, o sea, la forma redonda de la pizza, y adentro está rellena de un queso sabrosísimo de la región, pero tiene diferentes, en cada región tiene una preparación diferente. Hay algunas que le ponen huevo arriba, otros que le meten hierbas, otros que lo mezclan con en todos los casos está maravilloso. Entonces, cada región tiene el cachapuri propio. Entonces ahí uno puede disfrutar con un buen vinito, y luego de postre o acompañando puede ser una granada, que es uno de los símbolos de Georgia. La granada florece por todos lados. Acá había cuando éramos chicos granada, ¿te acordás? Cuando éramos chicos había granadas, acá después no sé, han desaparecido. Bueno, ahí hay muchísimas, entonces uno puede o beber un jugo de granada o un buen vino, y si no puede comer granada de postre, que siempre es muy dulce, muy sabrosa. Y bueno, ya haremos en las próximas salidas más conocimiento sobre lo que fue el viaje de Georgia. Quería dar a conocer esta pincelada, ¿no? Hermoso. Los paisajes son esos lugares que vos decís, qué sé yo, viste que después vamos a reflexionar sobre eso. Uno elige turísticamente y a veces siempre caen lo mismo cuando hay otras alternativas que son impresionantes. Es verdad. Amigo querido, se nos fue el programa, pero gracias como siempre. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana con un nuevo destino. Abrazo. Muy bien. Pasaporte al día con Hernando Obri. Pasaporte al día con Hernando Obri. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados.
Energía que se siente. Solo para decir chau Así y hasta mañana. Chau, chau. Con el maestro. Chau, 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 chau. Otra vez la lluvia me acompaña en casa. Un café y un cigarrito para estar bien. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente. Calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,